Bienvenidos a un programa más de Razones de la Democracia. Hasta aquí hemos realizado un análisis sobre los valores y los ideales, así como de las creaciones institucionales más relevantes como son la cultura de la legalidad y el constitucionalismo, que resultan imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema democrático. Todo ese andamiaje cultural e institucional que hemos venido ilustrando hasta el momento adquiere su máxima expresión en el tema de la ciudadanía, que estudiaremos a continuación. Y para iniciar, intentemos una definición del concepto, iniciando con los significados más comunes. La expresión ciudadanía en el lenguaje y en el léxico jurídico y político tradicional designa la pertenencia de un individuo a un estado o a una comunidad política. En tiempos recientes, el término ciudadanía ha adquirido un significado más amplio, tanto que se ha convertido en un término común en el moderno discurso político. Por ello es que con el concepto de ciudadanía, hoy en día se entiende una relación política fundamental, es decir, una relación que existe entre un individuo y el orden político y jurídico en el cual se encuentra inserto. La temática de la ciudadanía puede ser abordada desde disciplinas muy diversas que van desde el saber politológico y jurídico hasta la sociología y la historia. El concepto de ciudadanía ha sido construido y transformado históricamente hasta nuestros días, haciendo de su contenido una cuestión dinámica y compleja a la vez. Por ello es que hablar de ciudadanía también es una evocación de aquellos problemas relativos a la pérdida y a la adquisición del estatus de ciudadano. Así entonces, con el propósito de entender su significado hoy como parte esencial de los regímenes democráticos y en la apropiación del espacio social y político, es pertinente hacer referencia a su origen y señalar las diferentes características que lo han configurado. La ciudadanía representa aquel atributo civil y político que determina quiénes son los individuos a los que corresponde participar en la formación de la voluntad colectiva y bajo qué criterios. El civis, como se le denominaba en la antigua Roma, es el ciudadano, es decir, la persona que goza de la plenitud de sus derechos civiles y políticos como miembro de una ciudad determinada y por excelencia como el habitante de su ciudad. Aunque el alcance del concepto de ciudadanía ha sido discutido con matices e intensidades variables desde los griegos hasta nuestros días, tal reflexión se ha desarrollado con mayor fuerza cada vez que se pretende identificar a los sujetos de la democracia. Por ello, es que cuando hablamos de ciudadanía, hace su aparición aquella concepción de la persona como sujeto con derechos políticos. De esta forma, la palabra ciudadanía se traduce, de un lado, en el derecho que rige al conjunto de integrantes de una comunidad de individuos libres que viven al amparo de una ley común, y del otro, a una forma de membresía política. La ciudadanía otorga al miembro de una comunidad política un estatus particular, y todos aquellos que poseen este estatus son iguales respecto a los derechos y obligaciones que emanan de la voluntad general. La noción de ciudadanía representa entonces aquella división entre la comunidad política premoderna y la comunidad democrática de hombres y mujeres libres. En este sentido, y siguiendo los estudios sobre ciudadanía llevados a cabo por el distinguido sociólogo británico Thomas Humphrey Marshall, quien en su obra Ciudadanía y Clase Social sostiene la tesis de que la ciudadanía encierra tres componentes diferenciados, uno civil, otro político y uno más social. En primer lugar, el elemento civil comprende los derechos que hacen posible la libertad individual de las personas en su calidad de ciudadanos. En segundo lugar,
El elemento político se traduce en el derecho a participar, que corresponde a los ciudadanos en cualquier expresión del poder político, ya sea como electores o elegidos. Y finalmente, en tercer lugar, el elemento social proyecta el ejercicio concreto de los derechos sociales, económicos y culturales históricamente reconocidos como propios del ser ciudadano. Con base en estos tres elementos es que Thomas Humphrey Marshall plantea introducir una definición más articulada de la ciudadanía, la cual es entendida como la posibilidad efectiva de disfrute de ciertos derechos que pueden ser políticos, sociales, económicos y culturales, ya sea de forma individual o colectiva, y que son reconocidos en razón de la membresía a una comunidad política específica con la cual se comparte un sentido de pertenencia e identidad y se participa con un vínculo de responsabilidad entre derechos y deberes. Por su parte, la filósofa española Adela Cortina, en su obra Ciudadanos del Mundo, define a la ciudadanía a partir de 6 elementos como son la autonomía personal, la conciencia de derechos que deben ser respetados, el sentimiento de vínculo cívico con los conciudadanos, con quienes además se comparten proyectos comunes, la participación responsable en el desarrollo de esos proyectos, es decir, la conciencia no solo de tener derechos, sino también de tener responsabilidades, el sentimiento del vínculo con cualquier otro ser humano en condiciones equitativas y finalmente la participación responsable en los proyectos que llevan a transformar positivamente a nuestra sociedad global. La condición de ciudadanía se refiere, por lo tanto, según la filósofa Adela Cortina, a un cambio definitivo en la relación de los individuos frente al poder político. Como se puede observar, existen distintas interpretaciones sobre el fenómeno de la ciudadanía de acuerdo con el énfasis que se otorgue a las dimensiones social, política, económica o cultural. Veamos esto en mayor detalle. Veamos a continuación algunas interpretaciones sobre la ciudadanía. Digamos que en su origen etimológico, la palabra ciudadanía hace referencia de un lado al derecho que rige al conjunto de integrantes de una comunidad de hombres y mujeres libres que viven al amparo de una ley común y del otro a una forma de membresía política. Existen diferentes niveles de análisis e interpretaciones cuando se estudia el problema de la ciudadanía. En la teoría política, por ejemplo, encontramos por lo menos 4 diferentes significados del concepto contemporáneo de ciudadanía. En primer lugar, una acepción limitada, que se refiere al ciudadano como una persona jurídica, es decir, a la nacionalidad, a la patria o a la posesión de un pasaporte para cada integrante de la asociación política. En su dimensión limitada, la ciudadanía es un componente de la nacionalidad. Encontramos en segundo lugar una acepción amplia que se refiere al ciudadano como una persona moral, es decir, al miembro de una comunidad políticamente organizada y que expresa además el derecho de participar activamente en la vida política del Estado. En tercer lugar, una acepción vertical de la ciudadanía se presenta representada por un vínculo de sujeción según el cual cada individuo forma parte integrante del pacto constitutivo del Estado en una lógica altimétrica, desde arriba hacia abajo. Cuando se observa alrededor aparecen las relaciones sociales, pero cuando se observa hacia arriba se observa el lugar de la política y más precisamente el lugar de las relaciones políticas. Se observa la sede del poder. Y finalmente aparece también una acepción horizontal
de la ciudadanía, según la cual el ciudadano, y no el individuo, porque la comunidad de ciudadanos es la que da vida al Estado, goza de un estatus político que le permite, en efecto, no solo formar parte de la esfera pública, que es el espacio en donde se define el bienestar de la comunidad, sino también gozar de la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades. Esta última acepción de la ciudadanía en una dimensión horizontal resulta ser, en mi opinión, la más congruente con el ideal democrático. Y para profundizar en esta amplia conceptualización, pasemos ahora a revisar la historia de la ciudadanía, es decir, la manera como los individuos fueron paulatinamente conquistando su estatus de ciudadanos. E iniciemos con la antigua Grecia, donde se desarrolla originalmente el concepto de ciudadano. Así, tenemos que dos ideas sustentan el ejercicio de la ciudadanía bajo el esquema griego, y estas ideas son la libertad y la igualdad. La primera, como posibilidad de pensar y decidir basada en la propia voluntad, siempre relacionada con la reflexión y acción orientada al bienestar de la comunidad política. La segunda, como posibilidad de participar de la actividad pública, siendo iguales específicamente en el ámbito de la polis. Ambas ideas revelan un compromiso ético y político del ciudadano hacia su comunidad. La ciudadanía ateniense se adquiría solo por nacimiento, pocas veces se otorgaba a otros, y en estos casos solamente si la asamblea había votado favorablemente. Las sesiones de la asamblea ateniense eran públicas para cualquier ciudadano y allí tenía poder de voto directo en las propuestas que se debatían. Los poderes de la asamblea eran ilimitados. La asamblea se gobernaba a través de un consejo de los 500, quienes eran elegidos por sorteo de entre todos los ciudadanos de más de 30 años. La duración de su cargo era de 1 año y una persona solo podía ejercerlo 2 veces a lo largo de su vida. Se garantizaba así una rotación efectiva de los cargos públicos. También los magistrados eran seleccionados por sorteo y su mandato estaba limitado a 1 año y no era renovable. En contrapartida, y esto es muy interesante, el presidente de la asamblea ateniense ostentaba un cargo que tenía por duración 1 solo día, de manera tal que al menos una vez a lo largo de su vida todos los ciudadanos pudieran ostentar el privilegio de presidir esta asamblea de ciudadanos libres. De esta forma, las libertades individuales eran consideradas la base de toda la convivencia y se le daba importancia a la formación pública del ciudadano. Y esta conjunción generó precedentes que alcanzan una consistente permanencia en el tiempo. El ciudadano griego era muy consciente de su influencia en la polis, ya que el hecho de que las ciudades fueran pequeñas facilitaba una intervención directa en los asuntos públicos. De este modo, consideraba de gran importancia la libertad social, a la que sometía incluso su propia libertad individual. Al respecto, Giovanni Sartori, en su obra Democracia y Definiciones, nos recuerda que dentro de la polis, es decir, en la ciudad políticamente activa, todos tenían la máxima libertad personificada en la propia voluntad, pero por el contrario, fuera de la comunidad representada por la asamblea, se perdían esas libertades. Era libre la asamblea, pero no era libre la persona, porque el ciudadano integrante de la asamblea ateniense era libre de opinar, de ser elegido y de participar,
pero fuera de la asamblea el individuo prácticamente no tenía una existencia autónoma. Decir fuera de la polis significaba que ninguno podía ejercitar ni desarrollar las virtudes y las cualidades que se consideraba permitían distinguirlo como un ciudadano. Esta es la idea típicamente aristotélica representada por el zoon politikon, ese animal político que encarnaban los ciudadanos en su dimensión colectiva. La polis se caracterizaba por los ideales de que los ciudadanos podían ser contemporáneamente virtuosos, justos y felices. Esto supone una convicción enraizada en el pensamiento político griego, según la cual, por encima de cualquier capricho del soberano, tiene que prevalecer la ley y la libertad. La instauración de la democracia se combinó con la necesidad de destacar los principios bajo una forma universal, por lo que esta forma de gobierno se hizo acompañar de escritos, argumentos y justificaciones del más diverso tipo, dando lugar a la elaboración de conceptos y teorías válidas para otras formas de gobierno comparables. Atenas instauró el debate en el centro de la vida pública y también fue capaz, gracias a ese mismo debate, de acotar los principios de la vida pública. Quizá por ello, una característica distintiva en la sociedad ateniense era el politeísmo de los valores. En Atenas existió una gran cantidad de dioses y ese politeísmo será transmitido posteriormente al Imperio Romano. Recordemos que la democracia ateniense sucumbe primero por esos defectos estructurales que hacen que las asambleas se conviertan en espacios de demagogia, de discusión irrelevante o de peleas entre facciones. Pero es la derrota militar de los atenienses frente a los persas la que marca el declive definitivo del modelo de democracia clásico. Este proceso de guerra y decadencia permitirá el surgimiento y consolidación de la gran potencia económica, militar y política que fue Roma, sobre todo en su fase republicana. Esta fase también es importante en la evolución de las ideas, sobre todo a través de los conceptos que nos ofrece, como son los de ley, constitución y derechos. En esta evolución veamos la formación de la ciudadanía bajo el Imperio Romano. Recordemos que la Constitución republicana representó un momento de retorno a la soberanía popular después de la caída de la monarquía. La idea del gobierno de uno solo es contraria por principio a los ideales democráticos, por lo que interesa analizar brevemente cómo se constituyó la República y al mismo tiempo cómo supuso un cambio radical en la forma de gobernar. Terminado el mandato unipersonal típico de la monarquía, empezó el gobierno de los cónsules, que serían los representantes del conjunto de los ciudadanos. Era un gobierno colegiado que demostró ser la forma más eficaz para dirigir a la ciudad. El momento republicano se caracterizó además por la conjunción entre el derecho y la ética. El régimen republicano romano como forma de gobierno aparece cuando se pone fin a la monarquía en el año 509 a.C. con la expulsión del último rey llamado Lucio Tarquino y se prolongará hasta el año 27 a.C. cuando nuevamente se instaura el Imperio Romano. Roma es una colectividad, sus asuntos constituyen una res pública, es decir, una cosa pública, y en derecho cada ciudadano participa igualmente de las cargas y de los beneficios del Estado. De modo tal que los beneficios de las conquistas debían ser compartidos igualmente. Las ganancias procedentes de los países conquistados pertenecían a la colectividad, al populus. Mientras Roma no poseyó más territorios, estas ganancias no llegaban para cubrir los gastos del Estado que se complementaban a través de impuestos. Desde el inicio, la República Romana incorporó a otras comunidades vecinas.
y esto significó que incluía a los territorios cercanos en el Ager Romanus y a sus conciudadanos en el cuerpo de ciudadanos romanos, aunque existían diferencias en cuanto a sus derechos. La posesión de tierras alcanzó superficies muy extensas y se apoyaba en una mano de obra esclava sin precedentes. El elemento más significativo de este periodo está representado por las continuas concesiones en bloque de ciudadanía a los latinos, a los aliados italianos y algunos otros grupos, y la casi automática concesión de la ciudadanía a los esclavos libertos, que engrosaba el total de romanos mucho más de lo que ya había sido un número incompatible con el ideal aristotélico de la ciudad-estado. La República Romana va a permitir después de mucho tiempo un largo periodo de paz en un territorio que llegó a tener una extensión que comprendía partes de Asia Central, el norte de África y gran parte de Europa. Además de su extensión geográfica, logró incluir en un gran crisol a una diversidad de culturas. El propio Alejandro Magno, en sus conquistas por Asia, había logrado establecer un sincretismo cultural y político a grado tal que en los territorios dominados donde vivió por cerca de 20 años, lleva consigo la cultura occidental grecorromana y traduce los escritos de los filósofos, los poemas y las características de la cultura occidental a otros ámbitos. Los historiadores señalan que al final de sus días Alejandro Magno había adoptado la vestimenta e incorporado a su corte elementos de las ya culturas dominadas. De la misma forma, la República Romana integrará a una gran cantidad de ciudades-estados. Roma es la ciudad, la civitas, y esta forma es por sí sola un estado. Bajo la República, el territorio ciudadano se haya distribuido en 35 tribus y será después de la denominada Guerra Social del siglo I a.C., cuando los itálicos, no obstante ser vencidos, también obtendrán la ciudadanía y serán incorporados a dichas tribus. Esta guerra fue un conflicto armado entre la República Romana y sus aliados itálicos, quienes deseaban que se les concediera la ciudadanía romana. El conflicto se desató con la publicación de la ley Licina Muccia, que estaba dirigida contra todos los aliados que habían adquirido fraudulentamente la ciudadanía romana, lo que provocó un malestar social que derivó en la guerra. Terminado el conflicto, Roma constituyó así la más grande civitas que conocieron los tiempos antiguos. Fuera del territorio ciudadano, las 35 tribus, no había más que territorio peregrino, en donde sus habitantes no eran considerados ciudadanos. La ciudadanía republicana nació como un estado de la persona, un status civitatis, que interesaba por igual al derecho público, ius publicum, como al derecho privado, ius privatum, en el sentido de que solo el ciudadano puede participar de las relaciones entre ambos. Esto explica por qué todos deseaban ser ciudadanos de la República. El derecho romano otorgaba derechos y un estatus jurídico a sus ciudadanos. Por lo tanto, la personalidad jurídica en lo público como en lo privado es un privilegio solo del ciudadano, por lo que rige el principio de la personalidad del derecho, por virtud del cual cada individuo vive sujeto a una ley de su propia nación. Tal ley no tiene vigencia territorial, sino que sigue al ciudadano donde quiera que esté, en la ciudad o fuera de ella. Por lo tanto, el ciudadano romano con ciudadanía plena, es decir, el civis optimo iure, es el que se encuentra plenamente facultado para participar en toda clase de derechos y en especial en los de razón política, así como en los de razón privada. La capacidad jurídica civil
o mejor dicho, la capacidad jurídica de un ciudadano, implicaba en el orden político romano la tenencia de los siguientes atributos. En primer lugar, el derecho de voto en las asambleas, el ius suffragii. En segundo lugar, el derecho de acceso a los cargos de la magistratura, el ius honorum. Y finalmente, el derecho a servir en las legiones romanas. Por su parte, en el orden privado, el ciudadano romano del período republicano tenía el derecho a adquirir y transmitir la propiedad civil, así como ser sujeto activo o pasivo en las relaciones contractuales. También el derecho a contraer matrimonio romano y a constituir una familia con los poderes inherentes a la misma, que se conocen con el nombre de patria potestas, manus tutela, y finalmente la capacidad en orden a la sucesión hereditaria, ya sea como disponente, beneficiario o testigo, y con derecho para actuar en un juicio civil. Cada ciudadano romano ostentaba un nombre, lo cual era signo distintivo de su situación jurídica privilegiada. Por su nombre, el ciudadano hacía conocer su condición de ciudadano libre y con plenos derechos asociados a la comunidad política. De esta forma, el derecho, las leyes y los códigos normativos encuentran en esta fase de la historia un desarrollo que proseguirá hasta nuestros días. Sin embargo, persiste el dilema de si los ciudadanos deben ostentar una categoría contingente o una ciudadanía categórica. Veamos esto en detalle. Un tema relevante es el de si los ciudadanos deben ostentar este estatus de manera contingente o categórica. Y discutir hoy sobre el problema de la ciudadanía resulta importante porque nos ayuda a reflexionar acerca de los nuevos senderos por los que transita la teoría política contemporánea. El debate sobre la ciudadanía se centra principalmente en los parámetros que definen su contenido y extensión. ¿Es posible una lectura diferenciada del problema de la ciudadanía a partir de las tesis expuestas por dos clásicos del pensamiento político, representados de un lado por John Locke, en cuanto teórico del moderno Estado liberal, y del otro por Juan Jacobo Rousseau, como exponente de la doctrina clásica de la soberanía popular y de la libertad como autonomía? La cuestión de la ciudadanía en ambos autores se expresa en modo diferenciado, ya que en la perspectiva de John Locke, la ciudadanía aparece como limitada y contingente, en tanto que en Juan Jacobo Rousseau es extensiva y categórica. De acuerdo con Locke, la ciudadanía se relaciona con la democracia representativa, mientras que en la perspectiva de Rousseau, la ciudadanía forma parte de la voluntad general inalienable y se relaciona con la democracia directa. Para analizar los criterios de ciudadanía, o dicho de otro modo, el problema de los requisitos para la constitución del demos, se parte de la definición etimológica del concepto de democracia para evidenciar dos ambigüedades en la noción de pueblo. La primera deriva de la respuesta a la pregunta: ¿en qué consiste el pueblo para los fines de un gobierno democrático? Mientras que la segunda se refiere a la extensión y al número de personas que participan en el gobierno, lo que se sintetiza en la pregunta: ¿quiénes son los sujetos de la democracia en las ciudades contemporáneas? El demos debe incluir a todos los adultos sujetos a las decisiones colectivas vinculantes de la asociación. De esta manera, los ciudadanos colectivamente constituyen el demos o el populus. Y a partir de esta premisa surgen dos interrogantes. La primera es: ¿el demos debe incluir a todos los miembros de la comunidad política? ¿O por el contrario, en segundo lugar, tal incorporación debe estar restringida solo a un número limitado de personas?
Cuando se discute el problema de quiénes deben estar incluidos en el demos, se debe considerar que la ciudadanía es y ha sido condicionada por la realidad histórica. Locke y Rousseau comparten una concepción similar de ciudadanía partiendo de dos principios. De un lado, el principio categórico, que considera que toda persona sujeta a un régimen político y a sus leyes tiene el derecho incondicional de ser miembro del demos, esto es, ser ciudadano. En este caso, la condición de ciudadano coincide con aquella de ser miembro de la colectividad. Tanto Locke como Rousseau sostienen la tesis de que ninguna persona sujeta a las reglas del demos debería ser excluida del demos. Esta tesis se basa en el axioma moral de que nadie debe ser gobernado sin su consenso. De otro lado, aparece el principio contingente, que considera que solo las personas calificadas para gobernar deben ser miembros del demos. En este caso, la condición de ciudadano no coincide plenamente con aquella de ser miembro de la colectividad. Aquí, lo que acerca a Locke y Rousseau es el principio categórico de la inclusión general y el principio de que la ciudadanía se encuentra condicionada por la competencia. Locke y Rousseau son representantes de la escuela del derecho natural y concuerdan en un principio unificador representado por el uso del método racional. Sin embargo, su concepción sobre la ciudadanía empieza a disociarse cuando se relaciona con el estado de naturaleza y el estado civil. La concepción de ciudadanía en John Locke establece un requisito de competencia, toda vez que el derecho a la ciudadanía no es categórico, sino que se encuentra condicionado por la evaluación de la relativa competencia de una persona para participar en el gobierno de una comunidad. John Locke es considerado un teórico del Estado liberal que formula una concepción del Estado que demuestra la necesidad del Estado civil con sus límites. Su concepción no es la antítesis del estado de naturaleza, sino su reivindicación, y no es la abolición de las leyes naturales, sino su conservación y garantía. Mientras que el punto de partida de Locke será representado por el estado de naturaleza, en el que lo único que hace falta es un juez imparcial, en Rousseau los conceptos estado de naturaleza, contrato social y estado político tienen un significado y un valor distinto, identificando tres grandes momentos de la historia humana: el estado de naturaleza, el estado civil y la república. El estado de naturaleza es en sí mismo completo y perfecto, siendo identificado con la condición presocial. Se caracteriza por el hecho de que es naturaleza la que satisface las necesidades esenciales del individuo. Se imagina una república en la cual el poder soberano, una vez constituido con la común voluntad de todos, se convierta en infalible, ya que no tiene necesidad de dar garantías a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera destruir a sus miembros. En relación con el estado civil, Locke realiza un elogio de la naturaleza como orden racional, sosteniendo la necesidad de fundar el poder político sobre la capacidad del soberano para identificar y aplicar las leyes naturales, que son las leyes de la razón, y por lo tanto, el principal deber del gobierno es el de hacer posible, mediante el ejercicio del poder coactivo, la observancia de las leyes de la naturaleza. Considera que no sería necesario algún gobierno si los individuos fueran del todo seres racionales. La teoría lockeana del gobierno demuestra que el poder civil es el único medio para hacer practicables y eficaces las leyes naturales. Además, necesita del consenso para fundar el Estado, ya que el consenso, o sea, el acuerdo necesario para salir del estado de naturaleza, es siempre un acto racional. Por su parte, en Rousseau, el ideal republicano y el ideal democrático coinciden perfectamente. El significado de su teoría del gobierno no es la recuperación del estado de naturaleza, como en el caso de Locke,
sino más bien la instauración de un nuevo Estado que reintegre y restaure la naturaleza humana que ha sido corrompida por la civilización. Otra diferencia fundamental que se relaciona con la concepción de ciudadanía se localiza en la interpretación del poder legislativo que formula Locke con respecto a Rousseau. De acuerdo con el pensador inglés, el poder es ejercido por los representantes y en esta medida el poder legislativo es legítimo solo en cuanto es poder representativo, es decir, solo en cuanto es elegido por el pueblo, del cual es siempre mandatario o fiduciario, dado que el supremo poder permanece siempre en el pueblo. Considera importante distinguir que mientras el pacto de unión requiere del consenso de todos los asociados, en la representación debe estar vigente el principio de la mayoría. Por su parte, Rousseau se presenta como un defensor intransigente de la democracia directa, en la cual el poder legislativo debe ser ejercido directamente por los ciudadanos, al sostener que la soberanía no puede ser representada. En esta concepción, no existe diferencia entre la democracia formal como forma de gobierno y la democracia sustancial como contenido de dicha fórmula. Estos significados se encuentran perfectamente unidos en la teoría rousseauiana de la democracia, ya que el ideal igualitario que lo inspira se cristaliza en la formación de la voluntad general. Concibe una sociedad democrática no pluralista al tiempo que desprecia la existencia de las llamadas sociedades parciales. En este sentido, la República de Rousseau es al mismo tiempo democrática y monocrática. Reconocía que la democracia directa era un régimen adecuado solo para los pequeños estados, aquellos en los que sus dimensiones permitan a los ciudadanos reunirse en la plaza. Y al igual que Platón, considera que un modelo ideal está condenado a existir solo en los discursos. Rousseau se va a mostrar convencido de que una verdadera democracia no ha existido jamás. Esto era así porque se requería, entre otras condiciones, de un Estado muy pequeño, en el cual fuera fácil para el pueblo reunirse y en el cual cada ciudadano pudiera fácilmente conocer a los otros ciudadanos. Además, era necesaria una gran sencillez de costumbres que impidiera la multiplicación innecesaria de los asuntos y de las discusiones delicadas. También, otra condición estaba representada por una igualdad de condiciones y fortunas. Locke no considera importante el quién debe formar las leyes, es decir, quiénes pueden participar en la formación de la representación política, sino más bien en el cómo se debería gobernar. Esto es, la manera en que se debe ejercer el poder político. En este sentido, la solución al problema de la asociación ciudadana solo podía ser resuelto con una solución contractualista que permita la fundación del Estado sobre el consenso y la participación de todos en la producción de las leyes. Y para comprender mejor estas formulaciones, a continuación revisaremos un problema importante de las sociedades contemporáneas que está representado por el fenómeno también muy moderno de las democracias sin ciudadanos. Veamos ahora el problema de las democracias sin ciudadanos. El sistema democrático, se dice muy frecuentemente, se encuentra afectado por un déficit de ciudadanía. Se afirma que la reducida participación de los habitantes en los asuntos colectivos es una realidad, por lo que la democracia se encuentra en crisis y con ella sus actores, procesos e instituciones. También se dice que poseemos una democracia de baja calidad, caracterizada por una imperfecta representación política y una deficiente cultura de la legalidad. Y finalmente, también se afirma que la afecta a la democracia una crisis moral y de ideas, de objetivos sociales y de medios para alcanzarlos. En este escenario,
Debemos discutir colectivamente si la solución a los problemas que enfrentamos se encuentra reduciendo la democracia a un mero formalismo para adecuarla a las exigencias del momento, o si por el contrario se requiere de un renovado impulso para desarrollar un modelo de democracia capaz de incorporar a los ciudadanos. Históricamente, la exclusión de los ciudadanos ha tenido diferentes justificaciones. Desde Platón hasta Max Weber, el argumento más socorrido de los realistas de la política ha sido que los problemas del gobierno son muy complicados como para dejar las decisiones en manos de los ciudadanos. Lo anterior ha producido un tipo de democracia estrictamente formal con una representación alejada de los ciudadanos, quienes delegan en sus representantes el oficio de gobernar y al hacerlo se desentienden de los asuntos colectivos. Ya sea que se trate del medio ambiente, de la movilidad urbana o de la representación vecinal, los ciudadanos no son partícipes de los temas que conciernen a todos. Por ello, es necesario recuperar la mejor versión de la política, que es aquella que la presenta como un arte y una virtud, como el amor por la cosa pública, la cosa común, la cosa de todos. Es necesario redefinir el universo político para desarrollar una convivencia más justa, tolerante y libre. Urge, por lo tanto, un impulso ideal y ético de la política sobre la consideración de que toda comunidad es el resultado de una asociación previa que elabora el mito de su refundación para compartirlo con sus habitantes, quienes poseen la categoría de ciudadanos. La ciudad, por lo tanto, es el espacio de la política, el gobierno y la ciudadanía. El principal patrimonio de una ciudad son sus ciudadanos, y es en la ciudad donde la política se constituye como actividad en donde el individuo refrenda su pertenencia al conjunto social. Se requieren nuevas transformaciones que propicien una ciudadanía activa, informada y participativa. Una democracia de calidad exige derechos políticos en constante evolución. La participación ciudadana debe expandirse a otras esferas de la vida pública y para ello es necesario que la democracia no se agote en la elección de los gobernantes y de los representantes populares. Por el contrario, debe fomentarse una mayor participación, garantizando la pluralidad de voces interesadas en el cumplimiento de la agenda de los derechos ciudadanos. Porque aún queda la tarea pendiente para la democracia de conciliar a los ciudadanos de primera clase con los ciudadanos considerados de segunda clase. Y este es un problema. En la actualidad observamos un proceso en el cual se abren lentamente los espacios de la ciudadanía al concebirla como un paquete de derechos y obligaciones de los individuos. La mayoría de los actores políticos reconocen que el único camino posible en nuestros días para la superación del conflicto de clases en las sociedades complejas es justamente la expansión de la ciudadanía. Y en algunos casos se podría afirmar que existe una gran diferencia entre ciudadanos. De un lado, ciudadanos de primera, que ejercen sus derechos y participan en la renovación periódica del consenso. Y del otro, ciudadanos de segunda, los cuales aún no logran hacer efectivos sus derechos y en ese sentido se encuentran marginados de la comunidad política. Esta separación entre ciudadanos debe empezar a eliminarse, creando las condiciones para ejercer una ciudadanía que permita resolver los problemas de la desigualdad social. La ciudadanía política no comporta la creación de nuevos derechos, ya que el derecho de voto era conocido desde la antigüedad. Más bien, ella presupone la ciudadanía civil, que es caracterizada por la expansión de viejos derechos a nuevos estratos de la sociedad.
el ejercicio limitado de derechos y titularidades ciudadanas explica en parte la creciente politización de las demandas de los distintos grupos sociales. El debate contemporáneo se ha prácticamente concentrado en torno a los nuevos desarrollos de los derechos de ciudadanía y en el futuro de la democracia. Dicho debate busca analizar la permanente tensión entre titularidades y provisiones, entre oportunidades vitales y libertad. Cada ciudadano tiene el mismo estatus en lo que a los derechos se refiere, pero se considera necesario ir más allá, haciendo concretas las nuevas posibilidades a través de una serie de políticas sociales que redistribuyan recursos y permitan a los individuos hacer un uso efectivo de sus derechos de ciudadanía. En la calidad y aplicación de estas titularidades es que podemos encontrar un indicador válido acerca de la salud de una democracia. El otro se encuentra, sin duda, en la participación de los ciudadanos en los temas que los afectan, como se verá a continuación. El tema de la participación ciudadana es central para la política y la democracia. Incluso el concepto mismo de política hace referencia etimológica a la polis griega, invocando una poderosa imagen de la participación de los ciudadanos en la elaboración de las decisiones a través del razonamiento y la discusión pública. Un elemento clave de la participación electoral está representado por el sufragio, el cual, a lo largo de la historia, ha sido objeto de múltiples debates y enfrentamientos, dado que el voto establece los límites de la intervención política de los ciudadanos en la vida social. De acuerdo con el historiador de la democracia, Pierre Rosanvallon, en su obra La legitimidad democrática, el voto expresa la individualización de las orientaciones políticas, el derecho a la igualdad, la regla mayoritaria y el escrutinio secreto, elementos que vistos en su conjunto permiten el consenso real de los ciudadanos a la autoridad. El sufragio traslada a la nación la fuente de una soberanía que desde los orígenes de las sociedades ostentaban los monarcas, príncipes y reyes, en virtud de un principio exterior a la sociedad, ya sea de origen divino o por herencia de sangre. Con la paulatina conquista de las libertades civiles, la sociedad moderna colocó en el centro del nuevo orden político al sufragio, como un medio necesario e imprescindible para la institución y legitimación de la autoridad pública. La democracia considera al sufragio como un atributo de la ciudadanía, al quedar definida por la libertad individual de elección, en clara ruptura con las representaciones orgánicas de la sociedad típicas de los sistemas autoritarios. La individualización de las orientaciones políticas, el derecho a la igualdad del voto, la regla de mayoría y el escrutinio secreto permiten el consentimiento real de los ciudadanos a la autoridad que se ejercerá posteriormente sobre ellos. El sufragio anula la diversidad en un cuerpo político unificado, impidiendo toda identificación entre el poder y una determinada categoría social. Los que votan no son personas reales, socialmente identificables, sino ciudadanos abstractos cuya autonomía y equivalencia quedan jurídicamente definidos por la fórmula: una persona es igual a un voto. En su obra, La poliarquía, participación y oposición, el politólogo norteamericano Robert Dahl sostiene que el sufragio es generador de consenso, pues el poder ha sido instituido por todos, inmediatamente o por los representantes, y por lo tanto es garantía de pacificación de la vida política. La coherencia de un sistema democrático, sostiene, está determinada por la universalidad del consentimiento, de la cual deriva el principio de la representación política.
Sin embargo, en la realidad de las democracias modernas, la participación todavía es selectiva. No solo el número de ciudadanos que participan políticamente es limitado, sino que algunos grupos participan aún menos. La democracia convive con tasas muy bajas de participación ciudadana, sobre todo en sistemas de partidos donde existen crecientes tendencias al abstencionismo. La tensión entre representación y participación está siempre presente en las diferentes concepciones de la democracia, con una neta preponderancia de la representación en la evolución de las instituciones. No obstante, un cierto nivel de participación es requerido para legitimar a los representantes. Por ello, es necesario impedir que el poder se libere de la tutela de la sociedad civil. Se requiere de un comportamiento de los ciudadanos orientado a influenciar cada vez más el proceso de toma de decisiones. Los candidatos representan diferentes alternativas, son quienes compiten por los cargos públicos, realizan campañas electorales y tratan de convencer a los ciudadanos para obtener su voto. Se puede afirmar que un país es democrático cuando sus elecciones se caracterizan por una competencia real entre diferentes candidatos y cuando los ciudadanos deciden con libertad entre opciones alternativas. No debemos olvidar que las elecciones regulares, libres y competitivas, así como la existencia de una diversidad de candidatos, son elementos imprescindibles de la democracia. Por lo tanto, solo la participación puede ciudadanizar a la política. Pero la pregunta de cómo garantizar los derechos ciudadanos no conduce a preguntar ¿cómo democratizar a los democratizadores? Por ello, analicemos brevemente esto. A la pregunta de ¿cómo democratizar a los democratizadores? Se puede ofrecer una posible respuesta que es haciendo públicas las transformaciones del vínculo entre ciudadanos, partidos e instituciones, lo que influye en la calidad de la democracia. Cuando esta relación es inequitativa, ineficaz o inexistente, se producen fenómenos como el que ha sido denominado de la partidocratización de la política, que representa un tipo de régimen que impone el gobierno de los partidos sobre la sociedad civil. Por ello se sostiene que la actual pérdida de sentido de la política impone un cambio que restituye al ciudadano el derecho a decidir. Siguiendo al filósofo de la política, Roberto Espósito, en su obra Comunitas, Origen y Destino de la Comunidad, podemos afirmar que es necesario salir de la condición en que nos encontramos, típica de una política de la superficie, hecha de posicionamientos coyunturales y de oportunidades tomadas al vuelo para transitar hacia una política profunda, articulada con una estrategia de largo alcance que involucre efectivamente a los ciudadanos. Es necesario establecer incentivos para crear una arena pública democrática en la acción política cotidiana. Los partidos deben recuperar el imaginario colectivo de los ciudadanos, pero también traducir las mediaciones culturales en una mejor representación política. En otras palabras, además de combatir el corporativismo político de viejo cuño, se requiere de un activo debate de ideas y programas ciudadanos. Necesitamos de una gobernabilidad de nuevo tipo que reconozca la creciente influencia de la sociedad civil, algo que aquí denominaremos el partido que mira hacia los ciudadanos. Recordemos que los partidos políticos son una proyección representativa de la sociedad civil. Son organizaciones
de acuerdo con el sociólogo francés Maurice Duverger, cuya función es agrupar demandas ciudadanas para convertirlas a través de la función legislativa en políticas públicas. El modo como los partidos se renuevan estructural y programáticamente también es un indicador de la salud de una democracia. Significa estar en sintonía con las transformaciones sociales y culturales del momento y con los reclamos de participación ciudadana cada vez más presentes y consistentes. El régimen de partidos es determinante en el tipo de sistema electoral y de gobierno. Representa la sustancia del sistema político a partir de su estructura y sus dinámicas. Influye en términos de poder, consenso y legitimidad, así como en las capacidades institucionales para responder a las expectativas y demandas de la economía y la sociedad. La democracia sufre de una disfunción de la representación política cuando se impone a la sociedad un modelo de competencia política diseñado justamente para restar influencia a los ciudadanos. De esta manera, los derechos políticos como derechos humanos solamente experimentan procesos de expansión cuando amplían su alcance hacia grupos excluidos de su goce por ser débiles o minoritarios en la esfera pública. Los derechos políticos encuentran su concreción plena cuando se vinculan con la libertad de manifestación, el derecho de petición, información y asociación, pero también cuando se expresan a través de otras formas de participación política directa, lo que todavía constituye una dimensión aspiracional. La ciudadanía democrática es la forma de organización política de los iguales. Y en este sentido, el Partido de los Derechos es el Partido de los Ciudadanos. Es una expresión, pero que ilustra la participación ciudadana en los diferentes espacios de toma de decisiones que se integran a través del voto popular. El discurso sobre la ciudadanía, en cuanto a representación del sujeto y de su relación con el orden jurídico y político, incluye como un tema obligado el cálculo de las ventajas y las desventajas que caracterizan la condición del individuo. Desde esta perspectiva, los derechos ciudadanos emergen como instrumentos de los cuales se sirve una determinada cultura política para atribuir a los sujetos de una u otra prerrogativa. Finalmente, en su compleja fenomenología histórica, el discurso de la ciudadanía sirve para atribuir derechos a los sujetos de acuerdo con estrategias retóricas tan variables cuán diferentes son las sociedades y las culturas que se tomen en consideración. Estas cambian de acuerdo con los contextos. Los invito al siguiente programa de Razones de la Democracia, donde, como un complemento a todo lo estudiado hasta ahora, analizaremos el tema tan contemporáneo como clásico de los derechos humanos y sus distintas manifestaciones teóricas e históricas en la sociedad. Aquí nos vemos.